radio y cúbito. ¿Cuáles son? ¿No dónde están? El radio y el cúbito. Ok, radio y cúbito. Ok. Hablamos que este radio y cúbito en el patrón general pues son dos huesos que están separados, ¿verdad? Están y tienen toda su longitud. Mantiene un espacio interóseo común, o por lo menos un espacio interóseo proximal y distal. Sin embargo, en algunas especies, como en el caso del caballo, pues el cúbito se va a fusionar y más o menos en el tercio medio va a desaparecer. Entonces, tenemos ahí el patrón original, ¿sí? Tenemos el del bovino, vean, dos huesos donde el cúbito es más, perdón, el radio, que es más craneal, es más dominante, en donde la ulna o cúbito es un poquito más delgadito, menos dominante. Sin embargo, en perros y gatos y en el cerdo, vemos donde el espacio interóseo es totalmente continuo, son más o menos similares en cuanto a volumen. Y en el caso, ahí los tenemos, vean, separaditos. Pero en el caso del caballo, miren, el cúbito ulna ya llega más o menos al tercio medio y ahí se va a fusionar. Muy bien. Hablamos acerca del radio. El radio es uno de los dos huesos del antebrazo. Normalmente está posicionado hacia craneal del animal. ¿Ok? Esta es una vista craneal y aquí miramos lo que está hacia craneal del animal. Para su estudio, pues podemos ver una vista craneal, una vista caudal, una vista lateral y una vista medial. Empezamos el día de ayer describiendo la parte proximal, la epífisis proximal o extremo proximal. Y mencionamos, para esto era bien importante saber cómo estaba la parte distal del húmero. ¿Se recuerdan? Eso es bien importante tener, porque los extremos tienen que encajar por las articulaciones, ¿verdad? Proximal con distal, proximal con distal. ¿Qué había en el extremo distal del húmero? A ver, acá. Error mío. A ver, sí, ok, capítulo y tróclea. Mariana, ¿qué es una tróclea? ¿O qué es la tróclea del húmero? Es un cóndilo, ¿sí? ¿Qué más me puedes decir de la tróclea? Situación, tamaño. ¿Es pequeño? No, es de mayor tamaño. ¿Medial o lateral? Medial. Entonces, la tróclea es un cóndilo que es bastante grande. Está en situación medial. Es este que tenemos acá. Entonces, veamos acá. Aquí tenemos una cavidad linolea pequeña y aquí tenemos una grandota. Entonces, esto va a ser medial. ¿Por qué? Porque va a coincidir, va a encajar con la tróclea. Exacto. Entonces, tenemos acá dos cavidades linolares. Una grandota, que es hacia medial, y digamos, en la tróclea teníamos un surco que separaba, ¿se recuerdan? Entonces, el correspondiente aquí, ¿qué va a haber acá? Una cresta. ¿Verdad? Una cresta sagital que se va a meter en ese surco. Y también presenta una fobia o una fosita sinovial. Sí, parecía la que tenía también acá. ¿Ok? Y luego tenemos una cavidad linoidea más pequeña. ¿Por qué? Porque es la que va a recibir al cóndilo o capítulo, que es lateral. Y es esta de acá. Y se le llama, puede ser la cavidad linoidea lateral o fobia capitular. ¿Sí? Muy bien. Y luego, miremos siempre el extremo proximal hacia el borde craneal, ya en una puntita acá, que se conoce como apófisis coronoides. Porque se recuerdan ustedes que hay una fosa coronoides, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, es donde va a encajar. Y esta es una vista caudal. Para esto tuvimos que quitar el cúbito y lo vemos así. Entonces va a tener un par de superficies articulares para articularse con unas apófisis del cúbito, que son estas de acá, que también se van a llamar apófisis coronoides, pero son del cúbito. Ya las vamos a ver hoy. Eso va ahí, ¿cierto? Muy bien. Luego mencionamos al final de la clase de ayer que tenía un par de abultamientos colaterales, que es la tuberosidad lateral y la tuberosidad medial.
Y solo nos faltó una estructura para terminar la parte del extremo proximal del radio. Y es que vean ustedes, siempre todo eso es el extremo proximal. Aquí teníamos la tuberosidad lateral. Bueno, este es al revés, por favor, aquí, lástima, aquí esto sí lo voy a cambiar porque se me olvidó quitarlo, como esta es una imagen, estas son cosas de la imagen esta, ¿verdad? Pero este no es del mismo lado de este, si se dan cuenta. Entonces, aquí por favor, estas flechitas de acá y estas de acá me le van a hacer ahorita caso omiso, porque este es del otro lado. Aquí va a ser lateral y aquí es medial. ¿Ok? ¿Está clara la aclaración? ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ver ahorita en el extremo proximal, hacia craneal, esta tuberosidad que miran acá, ¿la ven? Esta se conoce como tuberosidad radial. Y esa tuberosidad radial se encuentra hacia medial de la porción craneal del extremo proximal. Y ahora ya estamos fluyendo, ya podemos pedir bastante comida en inglés, ¿verdad? Que es en anatomía, ¿verdad? Porque ya estamos hablando, la tuberosidad radial está en el extremo proximal hacia medial. Por eso es que estas de aquí y esto de aquí, por favor, obvienlo, porque esa era de la imagen anterior, para que no se me vayan a confundir. Si no, mañana se los vuelvo por ella correctamente. ¿Pero sí está claro o no? Ok. Entonces esa es la última. Entonces si lo miramos acá, tenemos acá, siempre cúbito empieza lateral. O sea, va a ser caudal y se va a ir hacia lateral. Entonces es la parte caudal. Y si miramos acá, aquí está la gran cavidad glenoidea hacia medial. Entonces, tuberosidad medial, tuberosidad lateral. Y miren acá, está la tuberosidad radial hacia medial. Y en el equino se puede ver mejor todavía. Vean. Y tenemos, vean, caudo lateral. Entonces, aquí tenemos la gran cavidad glenoidea hacia medial. Y la fobia capitular hacia lateral. Entonces, tuberosidad medial, tuberosidad lateral. Y aquí sí se mira muy bien la tuberosidad radial. Vean, es extremo proximal hacia craneal y medial. Aquí es donde se va a insertar el músculo bíceps braquial. ¿De dónde venía el bíceps braquial? ¿Se recuerdan o no? Viene de la escápula. ¿En qué parte? Tuberosidad supracleroidea. ¿Ok? Y llega hasta ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, ustedes tenían la escápula, un cachito más arriba, y entonces teníamos aquí la tuberosidad supracleroidea. Entonces, aquí tenemos nosotros la cabeza, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros el radio. Y aquí tenemos el cúbito. Eso es lo que vamos a ver que es lateral acá. Bueno, muy bien. Y aquí está la tuberosidad radial. Entonces el músculo viene desde aquí, vean, hasta acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces por ahí nos quedamos allá, ¿cierto? Solo nos faltaba la tuberosidad radial. ¿Alguna pregunta antes de empezar la clase de esta mañana? ¿No? Vale. En la fosa o le prendieron, no sé. Ahorita esa, pero es que eso fue el anterior. Entonces ahorita no tiene relación con el radio. Va a tener cuando hablemos del cúbito. Ajá. Un anuncito así rápido. Ayer los del laboratorio de la sección A, el doctor les pegó una su madreadita porque se perdieron unos huesitos. En la primera, que puede ser que a ustedes les coincidan, no estoy seguro, en la primera se perdió un axis y se perdieron una tricúspide. Y ayer se perdió un melón de gato. Si no las devuelven, por si aquí estuviera la persona del laboratorio la semana pasada que se llevó tricúspide o axis, no hacemos averiguaciones y las entregan. Si no las entregan, pues, si no las entregan hay consecuencias en cuanto a un corto fallido, que no sé, que va a ser cero, porque hay que devolverlo, ¿verdad? Entonces, si las entregan, no importa, solo las llevan a dejar allá, no se hacen averiguaciones, pero sí es necesario, porque si no, los laboratorios, en vez de tener esa riqueza de huesos, va a tener uno por todos, un cúbito, un radio de esos, para que no se pierdan, y ahí tendrían que estudiar todos, ¿ok? Entonces, por favor, el doctor ya nos recomendó, porque ya se los dijo en aquella sección y las de esta hora. Ahí está. Si no aparece, tiene un corto todos fallido. Bueno, aquí tenemos la tuberosidad radial, ¿ok? Muy bien.
Hablemos del cuerpo. El cuerpo del radio es un cuerpo un tanto medio aplanado, principalmente en la superficie caudal. Está así, es como curvo. Es curvo cráneo caudalmente. O sea, esta es la posición. Si allá está la cabeza, lo hago acá y miren, es como curvo cráneo caudalmente. ¿Lo ven? ¿Ok? Para su estudio va a presentar dos superficies. Una superficie craneal, que es esta, la que es como convexa, cráneo caudal. Y tener una superficie caudal que es cóncava, ¿verdad? ¿Sí? Presenta dos bordes. Para guiarnos y entender cuáles son los bordes, nos ayuda mucho la posición del cúbito. Porque el cúbito empieza proximalmente caudal al radio. Pero conforme se va haciendo hacia distal, se coloca lateralmente. ¿Me explico? Quiere decir que entonces, para identificar el borde lateral, es donde está el cúbito. Entonces, aquí este va a ser, ¿bien? Y aquí va a ser este de acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Claro. El cúbito, que es el que está aquí atrás, que todavía no hemos hablado de él, proximalmente se ubica caudal, pero conforme se va haciendo hacia distal, se viene lateralmente. Entonces, el borde del radio que tiene contacto con el cúbito es el lateral, y el que no es el medial. ¿Se entendió? Muy bien. Lo tenemos, ¿ven? Lateral tiene todo el contacto. Y el medial. Ok. Estamos. Ahora nos vamos a ir a la epífisis distal o extremo distal del radio. Aquí lo que miramos en el extremo distal del radio es en la parte más distal, o sea, la más distal, tiene las superficies articulares. Son las estructuras que se van a articular con el siguiente hueso, que es la fila proximal de los huesos del carpo. Entonces, para poder observar esto, vamos a ver lo siguiente. Vean, tenemos acá la más grandota, que es esta, es como cuadrilátera, ¿sí? Esa es la superficie superficie del carpo, perdón, superficie distal del radio, que se va a articular con el hueso llamado carpo radial, ¿sí? Estos son los huesos del carpo, solo que este es el del otro lado. Pero vean, estos son los huesos del carpo que vamos a ver a continuación. Son dos filas, son 8 huesos en el patrón original. Entonces, esta fila aquí de medial a lateral es carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital o ulnar y accesorio del carpo. Esos 4 que están ahí son los que van a encajar en esta parte de acá. Entonces, aquí va a ir carpo radial, aquí la del carpo intermedio. En la más chiquita, ven esa chiquitita de aquí, va el carpo ulnar o carpo cubital, porque ulna es lo mismo que cúbito, ¿ok? O sea, les puedo decir, díganme cuál es la ulna, y ustedes ya saben que estoy preguntando el cúbito, ¿me explico? Bueno, entonces, carpo ulnar, y vean, hacia aquí atrás, le damos vueltecita, ¿sí? Hacia aquí atrás, tenemos el carpo accesorio. O sea, ¿por qué? Porque aquí vamos a tener aquí, esa parte de atrás es la de ahí, vamos a tener al hueso más lateral, que es este, ¿verdad? Con el que se va a articular, ¿ok? Entonces, en el extremo distal tenemos la parte articular que está de medial, siempre medial a lateral, para el carpo radial, para el carpo intermedio, para el carpo ulnar, y aquí atrásito, para el accesorio del carpo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, dime, Mariana. Para repetir la ubicación. O sea, lo que dijo antes de decir dónde está acá. Digamos, este es el extremo distal y esta es la parte más distal y la parte articular. Esto es medial y esto es lateral. Entonces, la parte más grandota medial es para el carpo radial. La intermedia para el carpo intermedio. La más chiquita lateral tiene una superficie hacia distal, que es para el carpo ulnar, y hacia caudal para el accesorio del carpo. ¿Sí? Muy bien. Aparte de eso, el radio, esta es una vista caudal, ¿sí? Está atravesado proximalmente
a la parte articular por una cresta rugosa transversa, que es esta. ¿La ven? Es esa que está ahí. Es esta misma. ¿Ok? Muy bien. Y esta es una vista craneal del extremo distal. Esta era una vista caudal del extremo distal. ¿Se está entendiendo? ¿Sí se está entendiendo? Esta es la vista caudal del extremo distal, esta es la cresta rugosa transversa, ¿verdad? Le damos vuelta y esta es una vista craneal del extremo distal. ¿Sí? Porque la cabeza está allá. Esto es craneal. La superficie craneal es convexa. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Bueno, ahora aquí quiero que miren lo siguiente. Tenemos acá, ven esos relieves. Entonces, en el extremo distal hacia craneal, tenemos 3 surcos. Que de medial a lateral, ¿sí? De medial a lateral, vamos a ver. Tenemos aquí que esos surcos están limitados por 2 crestas. O sea, este es un surco, aquí hay una cresta, aquí hay otro surco, aquí hay una cresta y aquí hay otro surco. Si lo logran ver desde allá, aquí, no estoy seguro, pero lo vamos a tratar de ver para estos filos. Vean, esto es lateral, esto es medial, aquí está una cresta y aquí está el surco. Aquí está la cresta, está el surco intermedio, y aquí está la cresta y está el otro surco. ¿Lo ven acá? Medial, aquí está el surco, cresta, surco, cresta y surco. ¿Sí? Vean, medial, surco, cresta y surco. Son los que están ahí en la pantalla. Esos surcos que están limitados por crestas llevan un nombre, porque aquí van a pasar unos tendones. Para que sepamos, tendón es el origen o inserción de un músculo, que es diferente a un ligamento. El ligamento es un tejido fibroso de articulaciones, no tiene nada que ver con músculos. Entonces aquí hay unos músculos que ya en su finalización van a pasar por acá, por acá y por acá. Entonces los surcos de medial a lateral los vamos a ir nombrando con base al nombre del tendón del músculo que va a pasar por ahí. Entonces el más medial lo llamamos el aductor largo del dedo 1, porque aquí pasa el tendón aductor largo del dedo 1. ¿Sí? Es un tendoncito que llega al dedo 1 del animal y sirve para hacerlo hacia afuera. El de en medio se llama extensor carporradial, porque aquí va a pasar el músculo que extiende el carporradial. O sea, ese es el que extiende y se llama carporradial. Y el más medial se llama extensor, ¿sí?, digital común, que es un extensor que es para todos los dedos, ¿verdad? Que los va a hacer así, ¿ya? Entonces, ese es el nombre de cada uno de los surcos de medial a lateral. Extensor, es aductor largo del dedo 1, extensor carporradial y extensor digital común. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Esas crestas tienen un nombre específico? No. Vamos a tener 3 surcos. Las crestas solo nos van a servir para limitar bien los surcos. Los surcos sí tienen nombre y es el nombre del tendón que pasa por ahí. ¿Estamos bien? Ok. Y vamos a ver acá, siempre en el extremo distal, que aquí va a haber un pequeño relieve acá, ¿va? Que es la tuberosidad lateral, parecido a las, ¿se recuerdan arriba? Y una tuberosidad. Wow, aquí estamos mal. Aquí es al revés. Aquí es medial y lateral, disculpe. También lo vamos a componer. Y por último, tenemos, si es al revés, porque aquí es lateral, y aquí tenemos las ¿cómo se llama? Apófisis estiloides. Pero se las voy a cambiar porque si no van a tener ustedes ahí problemas. No quiero tener problemas con su y aquí, vean ustedes, va a haber la apófisis estiloides lateral. Esta es de un equino, por eso es que es así, pero la vamos a ver.
Y aquí sería, ay Dios santo, perdón, vamos a poner otra vez la media. Entonces tenemos ahí otra vez medial. ¿Cómo se llama este surco más medial? Aductor largo del dedo 1. El dedo 1. ¿Ok? El de en medio, extensor carpo radial. Y el lateral, extensor digital común. Muy bien. Entonces tenemos acá la tuberosidad medial, la tuberosidad lateral. Y ahora sí, esta proyección, vean, todo este es el borde medial. Y llega aquí con la tuberosidad medial y luego va a terminar en un piquito acá. Ese pico, esa extensión del borde medial se conoce como apófisis estiloides medial. Digamos, este es lateral, se recuerdan que el lateral nos da el cúbito, ¿verdad? Esto es medial, tuberosidad medial, y este piquito de acá, se conoce como apófisis estiloides medial. ¿Estamos claros? Apófisis estiloides medial. Vean, cúbito siempre es lateral. Entonces este es el borde medial, tuberosidad medial y termina en apófisis estiloides medial. ¿Quedó claro? ¿No los confundí con ese pequeño problema que hubo ahí? Espero que no. Bueno, ese es el extremo. ¿Qué hay acá? Las superficies articulares. ¿Cuál es la más medial? No. Carpo radial. La intermedia, carpo intermedia. Y la más pequeña para dos. Aquí, carpo ulnar o cubital. Y atrás el accesorio del carpo. Las dos tuberosidades, medial y lateral. Los tres surcos, aductor largo del dedo 1, extensor carpo radial, extensor digital común. Y la apófisis estiloides medial. Esa es del radio. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Se tomaron ayer su sucrol? Porque hoy se tiene que tomar porque aquí vamos ya en bajadita. Pero ahí hay una promo en Walmart, 2%. Pero solo sucrol, ¿va? No van a tomar sucrol vigor, porque es otro rollo, ¿va? Ahí sí en él, ¿va? Si no se van a poner meros opetos. Muy bien. Entonces, es para que se animen, ¿va? Diferencias entre especies. Diferencias entre especies. Vean, ¿esto qué dice aquí? Ok. Entonces, miremos acá la estiloides medial y la estiloides lateral. Ambas son del equino. ¿Por qué? Aquí tenemos que, no podemos separarnos del hueso que viene el siguiente. ¿Cuál es el siguiente hueso? Cúbito ulna. En el equino, ¿qué dijimos cuando hablamos de las generalidades? De donde vienen los dos huesos que forman el antebrazo. ¿Cuáles son los dos huesos que forman el antebrazo? El radio y el cúbito, de medial a lateral. ¿Qué mencionamos que pasaba cuando hablamos de las generalidades del cúbito del equino? Que va a desaparecer porque se fusiona más o menos el tercio medio. Entonces aquí no va a aparecer. Si miramos este sí es cúbito, ¿verdad? Entonces, ¿este de quién sería? Por el tamaño, digamos, es de un rumiante o podría ser de cualquier otro. Lo que pasa es que los otros están separados acá también, ¿verdad? Sí, vamos bien, me están siguiendo. Entonces, si nosotros miramos acá, esta apófisis, ¿a quién pertenece? ¿Al radio o al cúbito? Al cúbito. También el anterior, el cúbito no llega hasta abajo. Entonces, la apófisis estiloides lateral y la medial son del radio en el equino. Vuelvo a repetir porque no quedó muy claro. Tenemos el radio, ¿sí? Y tenemos acá el cúbito, ¿sí? Y tenemos acá el radio. Y tenemos acá el cúbito. ¿De qué especie es esta? Si fueran las dos grandes. De rumiantes. ¿Y esta? ¿Por qué? Porque el del equino se fusiona y en el tercio medio desaparece. Entonces, esto es lateral, ¿cierto? Y esto es medial. Aquí es lateral y aquí es medial. Entonces, esto de acá, ¿cómo dijimos que se llamaba? Apófisis estiloides medial. ¿A quién pertenecen todas las especies?
Al radio. ¿Sí? Al radio. ¿Sí? Pero miren el del caballo, porque este es un caballo, o es de caballo, perdón. Como el cúbito no llega hasta abajo, la apófisis estiloides lateral, ¿a quién pertenece? Al radio. Al radio. Y en todas las demás especies, Al cúbito. ¿se entendió o no se entendió? Hoy sí se entendió lo que quise decir allá, tal vez aquí con esos dibujitos todos mal hechos. ¿Sí? Pero se entiende. Vuelvo a repetir. Extremo distal del radio. Para hablar de las diferencias que estamos viendo allá, tenemos que ver que el cúbito del radio, este más parece una taza. Bueno, pero háganle ganas. Entonces, vamos a hacerle aquí nada más. Entonces, el cúbito del equino se fusionó acá, no llega hasta abajo. El cúbito de los demás sí llega hasta abajo. Ya habíamos hablado de que aquí tenemos el borde medial, aquí estaba la tuberosidad medial, y termina en un piquito que es la apófisis estiloides medial. Pertenece siempre al radio, ¿sí? Pero la lateral, como el equino, el cúbito no llega hasta allá, la apófisis estiloides de acá, ¿a quién pertenece? Al radio. La lateral. En las demás especies, como tenemos el cúbito hasta abajo, pertenece al... ¿Ahora sí? Bueno, espero. ¿Qué pasó, Ian? No sea malo, solo usted se ríe del chiste, no lo comparte. Bueno, vean ahora otra vez. Ahí está. Esta es, ¿cuál? ¿Esposo estiloides qué? Lateral. Bilateral. Del cubo. ¿Qué especie? Rumiante. De cualquiera menos del equino, pero ya ustedes con lo que vamos viendo, si es de un rumiante, porque aquí no está separadito como las otras especies, ¿verdad? Muy bien. Y la medial, la medial estaría aquí, ¿verdad? Y esta es la lateral. Estamos, ahora vamos a pasar al otro hueso del antebrazo, que se llama cúbito o ulna, es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Este es un hueso que se ubica caudo lateralmente, porque proximalmente está un poco más hacia caudal y conforme está haciendo hacia distal se pone en el borde lateral del radio. En las especies mayores, estamos hablando de rumiantes y de caballos, la ulna es un poco menos gruesa, menos dominante que el radio. En las otras especies, como cerdos y carnívoros, va a ser casi el mismo tamaño y a veces hasta más grande que el radio. Es un hueso largo, ¿sí? Aunque es cabezón, pero es hueso largo. Entonces, para su estudio lo dividimos en una epífisis proximal, un cuerpo y una epífisis distal. ¿Sí? Eso no es ningún problema. Eso ya, Hamanchis está más que fácil, ¿verdad? Bien. Hablemos de la epífisis proximal, que es la más grandota de todas, y es donde hay más partes. En conjunto, a todo la epífisis proximal se le conoce con el nombre de olecranón. ¿Sí? Olecranón. ¿Ok? Todo se llama olecranón. No se vayan a confundir, porque eso es todo el extremo proximal. Ahorita vamos a ver las partes del extremo proximal y vamos a ver esta más pronunciada que se llama tuberosidad olecraniana. Entonces, hay diferencia. ¿Sí? A ver, Valeria, ¿cuál sería la diferencia entre olecranón y tuberosidad olecraniana? Olecranón es cuando se habla de todo lo que incluye en la parte terminal y la tuberosidad olecraniana es la que se une a Excelente, ¿verdad? O sea, lo que quiero yo aquí, que estuvo muy bien, es que diferenció que todo es olecranón. Y la tuberosidad olecraniana va a ser solo la saliente más proximal. ¿Sí? Es la tuberosidad, ¿verdad? La tuberosidad es la saliente más proximal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la primera parte del olecranón o de la epífisis proximal se conoce como tuberosidad olecraniana. Y es ahí donde está la flecha roja. ¿Ven?
Entonces es básico que tengamos la diferencia, porque si no nos podemos confundir porque el nombre es muy parecido, ¿verdad? Ok, la tuberosidad lecraniana es este abultamiento, esta saliente bastante gruesa, más proximal del cúbito. Es esto. Olecranón es todo esto. Tuberosidad lecraniana es esto. Y aquí, bien rugoso, sirve para recibir la inserción muscular de un músculo que se llama tríceps braquial. Las que se empiezan, se hacen aquí así, se marca acá. Entonces, el tríceps braquial sale muy parecido. Aquí vean, se recuerdan que ayer hablábamos, ¿qué era lo que había aquí? ¿Alguien se recuerda? Este es el número de la superficie medial. ¿Qué es esto? Redondo, no sé qué. La tuberosidad redonda mayor. Mencionamos que había un músculo que venía del borde caudal hacia acá, que era el redondo menor. Ahora, el músculo que se inserta acá, que es el tríceps, también viene del borde caudal, pero viene hasta acá. ¿Sí? Ahí se extiende. ¿Ok? A veces cuando hay fracturas de acá, del cráneo, a veces hay que hacer una sección de la tuberosidad craneal para poder abordar y poner aquí una placa, ¿ves? Y después hay que unir otra vez todo esto a través de poner aquí un clavo, ¿verdad? Pero ese tendón, este músculo, lo jala mucho y a veces no se le dé buena seguridad, pues si no lo va a destrabar. Pero son los abordajes para eso, entonces sí sirve. Ok, entonces la porción más proximal y abultada es la tuberosidad craneal. Luego tenemos acá, miren, la tuberosidad craneal luego hacia craneal, porque aquí va a estar el radio, ¿sí? Se dirige y termina en una pequeña apófisis, que se llama apófisis anconia, o pico del olecranon, le dicen algunos libros. Apófisis anconia o pico del olecranon. ¿Sí? Que esta realmente es la porción que se mete en la fosa olecraniana. ¿Se recuerdan? Del húmero. Aquí está el húmero y en la porción más caudal del extremo distal tenemos la gran fosa, ¿verdad? Es caudal. Y ahí se mete esto, ¿eh? Que no se mete el olecranon como tal, pero sí, solo parte y el pico del olecranon, que es la apófisis anconia, sí se mete bien. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ya vamos ahí. Dos partes, tuberosidad olecraniana y apófisis anconia. Y la tercera, porque estamos describiendo de proximal a distal, vean que esta apófisis anconia se continúa hacia distal en una escotadura, vean, en forma de ¿qué? De media luna, si ustedes quieren, y se llama escotadura semilunar, por ese nombre. Ven que es bien lógico. Entonces yo les pregunto, díganme las tres partes o las partes que componen el olecranon, ¿cuáles serían? Tuberosidad olecraniana, apófisis anconia y la escotadura semilunar. ¿Ven? Luego tenemos que ya distalmente tenemos dos pequeñas salientes que sirven para articularse con la parte caudal del extremo proximal del radio. ¿Se recuerdan? Y se conocen como apófisis coronoides del cúbito o de la ulna, porque también hay apófisis coronoides del radio, ¿se recuerdan? Entonces no se nos van a confundir. Entonces, apófisis coronoides de la ulna se articulan con la porción caudal del extremo proximal del radio. ¿Ok? Van a ir aquí, ¿va? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con el extremo proximal y sus partes? Ahorita ya vimos la cuarta parte, ¿verdad? Porque no habíamos, cuando les pregunté todavía faltaba esta, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo veremos, pero es la mandíbula. Ese sería el tercero, pero todavía no se nos da. Ahorita, si se los preguntan en el primer parcial, solo son estos dos por el momento. Podríamos tratamos de articular el pico. Con mucho gusto.
Solo que este es de, no casó bien porque este es de bovino. Este es el de caballo. ¿Ven? Este es el caballo. ¿Sí? Okay. Muy bien. Continuamos. Ahora, ya vimos. ¿Alguna pregunta, no? Ok. ¿Sí? Yo me confundí. ¿Cuál es la apófisis coronoides lateral y la medial? Bueno, aquí no se mira muy bien la lateral y la medial, ¿verdad? Tal vez en el caso de en la diapositiva, déjame ver. En esta sí la miramos, digamos. Lateral es esta que está acá y va a venir para acá y la medial para acá. ¿Sí? Pero si no, igual. Miremosla acá. Esto es lateral. Y aquí lo vamos a ver. Lateral. Ahorita mira para. Mira, esta es lateral. Y esta es la más grande medial. Y por eso es que aquí tenemos más grande medial. Y esto es lateral. ¿Sí? La apófisis, no. La apófisis coronoides, no, porque la apófisis coronoides se quedó acá. La única que entra es esta porque está arriba. La fosa lecraniana está aquí arriba en el húmero. Entonces las coronoides no, las coronoides se quedan ahí en el cúbito, en el radio, perdón. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí andamos, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir, ya que vimos esto, vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo es bien sencillo, no tiene mayor explicación, solamente que tiene tres superficies porque es como triangular o prismático. ¿Sí? Entonces, va a tener una superficie craneal que es la que va a estar pegada o dirigida hacia el cuerpo del radio. ¿Sí? Entonces, la craneal es la que va aquí pegadita al cuerpo del radio. ¿De acuerdo? Va a tener una medial que va a ser la que va a estar, vean, aquí esta es una vista caudal de ambos huesos y aquí ese es el borde medial. Entonces la medial es esta. No estamos hablando de borde, estamos hablando de superficie, ¿verdad? Y la lateral, obviamente, va a ser esta. Que tenemos acá. Tal vez ahí por la figura no se mira tan bien, pero si la podemos ver acá, vamos a ver. La craneal creo que no tiene ningún problema porque es la que está pegadita al hueso. La lateral es esta. ¿Sí? La lateral es esta. Y la medial es esta. ¿Sí? Lateral, medial. La craneal ya sabemos que es la que va pegada al hueso. Lateral, medial. ¿Sí? Lateral, medial. Y craneal la que va pegada al hueso. Pues aquí, lateral, vean, lateral. Vean acá, medial. Y la otra que va pegada al huesito es la craneal. Vean acá, lateral, medial y la craneal la que va pegada al huesito. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Muy bien. ¿Hay diferencia entre superficie de las Hay diferencias, sí, la posición. ¿Sí? Y es totalmente diferente. Aquí está. O sea, ¿no tiene qué? Pues no sé por qué tengo tanto sueño y me dormí temprano. Yo no estuve. O sea, no me dormí tanto. No me dormí a las 11 para estar viendo las clases, pues, pero estoy bien cansado. La superficie craneal, ¿cuál es la superficie craneal? La que está pegada al hueso. Es la que va a formar los espacios interóseos, vean. La craneal es la que forma los espacios interóseos proximal y distal, en el caso de los pequeños rumiantes, perdón, de los rumiantes en general, ¿verdad? Y la que va a formar el espacio interóseo continuo en cerdos 100 perros. ¿Se entendió?
Claro, tenemos que la craneal es la superficie del cuerpo que se dirige hacia el radio. ¿Vamos bien ahí? Entonces, en estos huesos que son de una vaca, de un rumiante, la craneal es la que deja un espacio interóseo proximal y un espacio interóseo distal. Y en el caso de las especies que tienen separados, es la que deja el espacio interóseo continuo. ¿Sí? Con mucho gusto. ¿Ok? Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Ahora, aquí estamos hablando de la urna o cúbito. Ya hablamos de sus tres superficies, hablamos del extremo proximal. Veamos el extremo distal. ¿Qué es lo que va a formar? Eso ya lo sabe porque lo platicamos cuando hablamos del radio. La apófisis estiloides. En todas las especies, con excepción, caballo. O sea que el extremo distal del cúbito del caballo realmente se fusiona acá, ¿verdad? En todas especies forma el estiloide. ¿Okay? Muy bien. Y aquí tenemos bueno, esa era del otro. Esto ya lo vimos, eso era del radio, ¿cierto? Pero para que lo miren también ahí está a través de. Este mira mejor. Era por eso que ese creo que lo hice hoy en la mañana. Para no confundirlos, este es el extremo distal del radio, ¿verdad? Pero a este se había puesto un poquito para que viera más la del accesorio. Carpo radial, carpo intermedio, y en esa chiquita tenemos carpo ulnar, pero al darle vuelta, este es el carpo ulnar, ¿cierto? Y aquí atrás va a estar el accesorio. ¿Sí? Esta fue una mejor foto. Bueno. Vean ahí. Así es como se va. Estos son los huesos del carpo. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver huesos del carpo. Ya nos quedan 10 minutos, qué chilero. Entonces, vean, aquí tenemos, este es el extremo distal del radio, ¿cierto? Y aquí está esta es la superficie para el carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y atrás para el accesorio. Entonces, esta se las tomé tempranito porque este es el hueso. Ahorita que vamos a ver, ya nos estamos adelantando, pero eso es bueno. Vean, este es el hueso del carpo. Fila proximal, 4 huesos. Fila distal, en el patrón original tiene 4 huesos también. Vamos a ver las variaciones. Pero entonces, este se llama carpo radial, y se va a articular con esta superficie para el carpo radial, ¿ya ven? Este se llama carpo intermedio, se va a articular con la superficie para el carpo intermedio. Este es el carpo ulnar o cubital, va a ir acá. Y este es el accesorio del carpo que va a ir hacia atrás. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se entendió? Que era lo que hablábamos de acá, ¿va? ¿Ven? ¿Ok? Bueno, preguntas con radio y cúbito. ¿Preguntas con el radio y cúbito? ¿No? Hablemos un poquito entonces, ya nos vamos con huesos. Estos ya empiezan con los huesos de la mano. A partir del carpo hacia distal son huesos de la mano. Y a partir del carpo hacia distal, los términos de dirección varían, ¿cierto o no? Sí. Entonces, esta superficie es esta. ¿Qué superficie es? Superficie dorsal. Muy bien, ya no es craneal, es dorsal. Y la de atrás, palmar. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Y esto qué pasó? No recuerdo. Para su estudio, el patrón original de los huesos del carpo está compuesto por 8 huesos del carpo, dispuestos en 2 filas. Una fila proximal, que tiene 4 huesos en el patrón original, y una fila distal, que tiene 4 huesos en la fila distal. ¿Sí? Muy bien. Y aquí están. ¿Y quién tiene el patrón original? Los chanchos. ¿Sí? El patrón original, ¿cuántos huesos tiene? 8. ¿Cuántas filas? 2. ¿Quién lo tiene? Cierto. El chancho. Muy bien. Entonces, aquí miramos fila proximal. 1, 2, 3, 4. Fila distal. 1, 2, 3, 4. La fila proximal tiene nombre propio, cada hueso. Y siempre estamos hablando de medial a lateral. ¿Cómo saber qué es medial?
Principalmente este huesito que está acá es el que sobresale. Véanlo. Entonces, este siempre es lateral. ¿Me explico? Este hueso, que se llama accesorio del carpo, este siempre es lateral en la fila proximal. Entonces, ese es el que nos va a indicar cuál es lateral y cuál es medial. En una forma muy fácil, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, este es el accesorio del carpo, que es el más lateral. Entonces, esto es medial y esto es lateral. ¿Se entendió? Bueno, entonces este nos lo da. De medial a lateral, en la fila proximal, el primero se llama carpo radial. ¿Por qué carpo radial? Porque va a estar más relacionado medialmente arriba, o sea, proximalmente hay dos huesos, y el más medial es el radio. ¿Ya? Luego tenemos un carpo intermedio. El número 3 sería carpo ulnar o carpo cubital. ¿Por qué? Porque ya va a estar relacionado con el cúbito, que es lateral. Y este que se sale un poquito más lateral se llama accesorio del carpo o carpo accesorio. Es lo mismo. ¿Quedó claro los nombres? Y la fila distal, los nombres sí son bien difíciles. Primero, segundo, tercero y cuarto, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, no se confundan porque aquí les puse estos números, pero esto es porque para contar el patrón original, ¿verdad? Pero aquí, digamos, si queríamos darle el nombre, aquí es 1, 2, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la fila proximal, carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y accesorio del carpo. ¿Sí? Fila distal, primero, segundo, tercero y cuarto. Estos son bien pequeñitos, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí están con nombre propio. Para hablar un poquito, que se me olvidó dar un poquito de casaca en la introducción, ¿qué tipo de huesos son los del carpo? Son huesos cortos. ¿Qué función tienen los huesos cortos? Amortiguar y permitir algunos movimientos diversos, ¿verdad? Entonces, más complejos. Entonces aquí, en estos hay como que más movimientos, igual en el talón, ¿verdad? Cuando veamos. Si quisiéramos saber dónde están exactamente en nosotros, son los de la muñeca que le llamamos nosotros, ¿verdad? Esos serían los huesos del carpo. ¿Ok? Se toma como un hueso, o sea, los huesos del carpo como un conjunto. ¿Sí? Y entre las casacas, lo tenía que decir, ¿verdad? La fila proximal, pues tiene las superficies articulares para adaptarse al extremo distal de quién? Del radio, que lo vimos con nombre, ¿verdad? Superficie, ¿se recuerda? Y va a tener la fila distal, va a tener unas superficies que se van a adaptar al siguiente hueso que vamos a ver después, el día de mañana, que es el metacarpo. Tiene una superficie dorsal que es un tanto convexa y tiene una superficie palmar que es un tanto cóncava. Y esta superficie palmar que es un tanto túnel del carpo, un problema de túnel del carpo, ¿nadie le ha dado eso? ¿A ti? Te escribes mucho en computadora. ¿Ok? Entonces, esa aquí en la superficie palmar que es cóncava, cuando veamos articulaciones, esto está, aquí hay un ligamento, palmar se llama, que hace que se vuelva bien lisito. Y el accesorio, en algunas especies, forma un retináculo, que es un ligamento que hace como un techo. Y aquí abajo se forma un túnel. Entonces, los nervios que están a ese nivel, inervando la parte de los músculos que están ahí palmarmente, son los que se dañan a la hora de un problema de túnel del carpo, por estar estar trabajando mucho en máquinas o en computadoras, ¿verdad? Sí. Entonces, esa era la casacita que estábamos ahí. Faltan 2 minutos ya. ¿Para qué las dudas? ¿Sí? En la parte dorsal que forma Convexa. Sí. Y cada uno de estos huesecillos, si se dan cuenta, se une uno con otro. Vean, aquí se unen lateralmente, pero también este distal y este proximal, y así se van uniendo entre todos, ¿verdad? Y en conjunto son los que van a formar entonces el hueso del carpo. ¿Sí?
En el caso, ¿quién tiene el patrón original? Los cerdos. En el caso de los equinos, vamos a ver, la fila proximal está completo. Carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar o cubital y accesorio. Ningún problema. Pero en la fila distal, el 1 no está presente. ¿Ya? Y a veces puede aparecer un número 5, que no es normal por eso, es que son variaciones, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces falta el 1 y a veces puede aparecer el número 5. Algunos autores dicen que a veces aparece el 1, nunca hemos visto un 1. Y yo tampoco he visto ningún 5, pero lo menciono porque los libros así lo dicen. ¿Ok? Y rumiantes, fila proximal normal, carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y accesorio del carpo. En la fila distal va a estar la variación. No tienen número 1, o no tienen el primero de la fila distal. El 2 y el 3 están fusionados. Y el 4 está normal. Si lo queremos ver, ¿cuántos huesos separados tiene el cerdo? 8. ¿Cuántos huesos separados tendría el equino? 7. ¿Cuántos huesos separados tiene el rumiante? 6. ¿Ven? Pero la variación está acá. No hay 1, el 2 y 3 fusionados y el 4 sí está normal. Y para concluir, en el caso de perros y gatos, la diferencia está en la fila proximal. ¿Ok? No en la distal. ¿Por qué? Esto es medial. Ahora está al revés, ¿verdad? Porque los otros estaban al revés, ¿verdad? Esto es medial, aquí. Aquí el primero y el segundo de la fila proximal están fusionados. Entonces se llama carpo radial intermedio. ¿Sí? O intermedio radial, le dicen también. Porque están fusionados. Carpo ulnar o cubital, aquí en esta no se mira, pero aquí le di aquí le tomé una fotita más lateral, vean, aquí está el accesorio del carpo. O sea que a esta después lo hice así para que se viera, ¿verdad? Que sí tiene el accesorio del carpo. ¿Ok? Y abajo están el 1, 2, 3 y 4. Normal. Entonces también tiene. Entonces va a tener también 7 huesos, igual que quién. El caballo. El caballo. ¿Ok? ¿Estamos? Y ahí está para que vean. Ya, si quieren, le toman este que con dibujitos para que ustedes lo vean ahí. Tengo la boca azul, porque no lo había dicho.